Bueno, les voy a pedir que abran en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Estamos viendo las bienaventuranzas. El domingo pasado vimos el capítulo 5:8. Hoy vamos a ver el 5:9, pero vamos a leer el texto para poder profundizar en esta mañana. Vamos a leer, como hicimos el domingo pasado, Mateo capítulo 4:23. Para entrar en el contexto y para poder entender lo que estaba aconteciendo minutos, horas antes de que el Señor se parara en ese lugar. Después de ver a la multitud, se sentó y dio estas enseñanzas. Y dice Mateo 4:23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y trajeron a todos los que tenían dolidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta ahí. El domingo pasado pudimos ver el versículo 8, les decía, y hoy vamos a enfatizar en el versículo 9. Pero les traje un resumen de lo que estamos aprendiendo en este tiempo, ¿sí? El Señor iba por toda la región de Jerusalén, básicamente, anunciando y predicando el evangelio del reino, dando manifestaciones que realmente era el Mesías, haciendo estas señales y milagros, ¿sí? La función principal de Cristo no era el hacer los milagros y curar a los enfermos. Su objetivo principal era predicar el evangelio, y así lo podemos ver en sus evangelios, ¿sí? En los primeros capítulos. Él anunciaba, ese era el propósito, y lo podemos ver ese reflejo mismo en los apóstoles. Anunciar las buenas noticias a las personas, ¿para qué? Para que se arrepientan y vengan en una relación correcta ante Dios, ¿sí? En ese tiempo, lo que les decía, era transmitido la palabra, pero no era practicado, ¿sí? Y el Señor ve a esta multitud que lo sigue y esperó y vio que venían y subió a un monte, dice. Hasta el día de hoy no se sabe dónde es ese monte, para que sepan, no se conoce. Y dice que dijo estas palabras, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El hombre bienaventurado, dichoso o doblemente feliz reconoce su pobreza espiritual ante los ojos de Dios y ve que no tiene nada para ofrecer para ganar el favor de Dios. Y necesita de Cristo para ser reconciliado con Dios y acceder a su reino. También estos bienaventurados vimos que lloran por la condición en que se encuentran, ¿sí? Ante los ojos de Dios. Lloran por sus pecados. Ven que no pueden hacer nada ante los ojos de Dios. Y no solo por su pecado se quebrantan estos bienaventurados, sino también lloran por los pecados de los demás. ¿Y cuál es la recompensa de esa bienaventuranza? De esa segunda bienaventuranza es que son consolados. El Padre es Padre de consolación, el Hijo es el Consolador, ¿sí? La tercera persona de la Trinidad es el Paracletos en el griego, el que dejó el Señor, nuestro Consolador, ¿sí? El que nos revela a Cristo, el que nos hace ver al Padre, el que nos ilumina cada vez que estamos caminando en esta tierra, y cada vez que pecamos, el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, para que vayamos al Señor en arrepentimiento y fe.
También leímos en su momento que en el libro de Romanos, si no me equivoco, nos dice que la palabra de Dios nos consuela. Así que miren qué consuelo tenemos, por eso necesitamos buscar del Señor. Él es nuestro mayor consolador. También estas personas bienaventuradas, ¿sí?, demuestran la primera evidencia hacia los hombres, ¿no? Bienaventurados los mansos, la tercera bienaventuranza, o podemos decir bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una persona mansa o humilde quiere decir en la palabra del Señor que tiene su fortaleza bajo control, ¿sí?, dada por el Espíritu Santo. No es algo propio de esta persona, ¿sí? Y esta persona, a través de ese dominio propio, que no sale por más que tenga la fuerza que tenga, ¿sí?, a través del Señor es amansado. El Señor llega a esa vida para trabajar en su mansedumbre. Entonces esta persona mansa recibe la tierra por heredad. La siguiente demostración de la persona bienaventurada es el que tiene hambre y sed de justicia, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son estas personas que tienen hambre y sed de justicia? Aquellas que anhelan cumplir la voluntad de Dios escrita en su palabra. Y no solo cumplirlas una vez, sino día tras día. Anhelan las cosas de Dios, anhelan vivir en obediencia al Señor, anhelan lo justo. Te dicen, hace esto, y sabes que va a afectar tu relación con el Señor. No, debo hacer esto, porque esto va a afectar mi relación con el Señor. Continuamente están buscando de esa hambre y sed, y desean parecerse más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solo en su carácter, sino en su práctica, ¿sí? Esta siguiente bienaventuranza refleja, ¿sí?, como segunda oportunidad el carácter hacia los demás. El primero es los mansos, pero ahora que soy manso necesito de recurrir al Señor para que transforme, ¿sí?, mi vida y que tenga hambre de vivir agradable al Señor. La siguiente bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, dice. Los misericordiosos son aquellos que ya no ven a los hombres con los ojos que los veían antes. Esto repasamos la semana pasada, ¿no? Ahora lo ven con ojos de misericordia y dicen así en sí mismo, estas personas están donde yo estaba antes y donde todavía estaría si no fuera por la gracia de Dios. Se ponen en el lugar del otro, ya sea un hermano, ya sea un perdido, ¿sí? Se ponen en el lugar del otro, buscan de las cosas del Señor, ¿sí? Ya ven su vida porque han sido transformados, ¿sí?, a través del Señor vino esa transformación. Ahora, al haber recibido de esa misericordia, pueden dar de misericordia. Si no han recibido misericordia, no pueden dar de esa misericordia. Por eso necesitan ser transformados, ¿sí? Y dice que ellos recibirán misericordia. Esta promesa se basa también en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y el mayor ejemplo de misericordia, nuevamente, podemos marcar en esta bienaventuranza es Cristo. Cristo, estando en la cruz del Calvario, dijo estas palabras antes de exhalar su espíritu. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está clamando al Padre por misericordia por cada gente, cada soldado, fariseo, personas que lo seguían, inclusive por sus discípulos que estaban ahí. Padre, perdónalos. Está clamando al Señor por misericordia para el perdón de estas personas que estaban ahí. Y todo su ministerio, el Señor mostró su misericordia. La semana pasada aprendimos esta siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio o puro corazón, porque
ellos verán a Dios. De esa manera lo podemos encontrar en distintas versiones. Es un breve resumen de lo que venimos viendo. Aquellos que quieren profundizar más o quieren aprender más de cada bienaventuranza, como les dije el domingo pasado, está la página de YouTube, está la página de Facebook. Les animo inclusive a tomarse su tiempo y profundizar en estas bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas demuestran el carácter del cristiano, demuestra lo que debe anhelar todo cristiano, demuestra de lo que el Señor está diciendo para que vengan las personas en arrepentimiento y fe al Señor. Bienaventurados, dijimos el último punto que vimos el domingo pasado, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y pudimos responder el domingo pasado estos puntos, ¿no? ¿Qué significa ser limpio? ¿Qué es el corazón? ¿Quiénes son estos de limpio corazón que habla nuestro Señor ahí? Y la recompensa dada a través de esta bienaventuranza. ¿Qué significa ser limpios? Dijimos que la palabra griega para esta palabra limpios es kataros, que significa ser limpiado de suciedad o iniquidad. O sea, básicamente ser limpiado del pecado, ser puro o ser purificado. Dijimos que en los tiempos del Señor se usaba esta palabra para describir si el oro era contaminado, ese oro no es puro, ¿sí? Si la leche era adulterada, esa leche no es pura. Y se usaba también en el momento que tenían que ejercer alguna limpieza, purificar, ¿sí? Se usaba en el tiempo del Señor esta palabra de esa manera, ¿sí? Y también podemos ver que cuando Dios está hablando acerca de ser limpios, ser puros ante los ojos de Dios, Cristo lo que está queriendo enfatizar también este aspecto, es que no podemos tener doble señorío en nuestra vida cristiana. ¿Estamos sirviendo al Señor o sirviendo a otra cosa? ¿Estamos adorando a nuestro Dios o estamos adorando a otra cosa? No debe haber tibiez en la vida cristiana, no debe haber doble honra. Eso es lo que está queriendo también enfatizar nuestro Señor. Un ejemplo, ¿sí?, que de dos personas que me gustaría compartirles son de la vida de José y la vida de Daniel. Son dos ejemplos claros que podemos encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de que estos hombres buscaban ser puros ante los ojos de Dios, someterse a su voluntad y no pecar, porque había un temor de ellos hacia la persona de Dios. Vamos a Génesis capítulo 39, por favor. Esto a modo de introducción vamos a ver. Miren lo que dice en Génesis capítulo 39 del versículo 1, hablando de la vida de José. José es vendido por sus hermanos a causa de los celos. Lean en sus casas, niños, jóvenes y adultos, si quieren profundizar más sobre la vida de José. Dice Génesis 39:1, dice la palabra del Señor: llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Había una relación de José con el Señor y este amo lo veía, era reconocido. Busca de Jehová. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? También. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Básicamente me deja todo en mis manos, bajo mi control. Y dice, continúa ese versículo, dice: y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pues
dice esta gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pues haría yo este gran mal, básicamente este gran pecado, y pecaría contra Dios? ¿Sí? José estaba buscando las cosas de Dios y no quería pecar. No quería pecar porque cuando pecamos, niños, jóvenes, adultos, primeramente pecamos ante Dios y luego ante los hombres. La mentira primero va hacia Dios y después hacia los hombres. ¿Sí? Y así cada pecado, piénsenlo, lo que se les ocurra, no sé, la maldad de nuestro corazón, el Señor lo conoce y pecamos ante Dios y luego pecamos ante los hombres, de alguna manera ignorándolos o insultándonos o hablando mal hacia el otro. Otro ejemplo, Daniel, capítulo 6. Esto se los traje, ¿sí? Para poder seguir escarbando, porque esta limpieza de corazón nos va a llevar a lo que habla acerca de los pacificadores. Daniel, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Era el rey Darío, ¿sí? Llama para constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ahí está una característica de aquel seguidor de Cristo: es fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Básicamente no se encontraba falta. Entonces dijeron entonces dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No vamos a encontrar ninguna falta en este hombre, pero si buscamos lo que él hace con su relación con Dios, básicamente está diciendo esto, vamos a encontrar alguna falta, ¿sí? Y vamos a tener con qué ir a acusarle al rey. Entonces, dice el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. ¿Sí? Ahí le quieren alegoriar, de alguna manera, quieren resaltar, quieren hacerlo ver que tan importante es. Versículo 7 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios o hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Cualquier persona que de alguna manera busque, ¿sí?, de un dios o de una persona, ¿sí?, promulgue eso, cualquier hombre, dice, en el espacio de 30 días que demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Versículo 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9 dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara,
que daba hacia Jerusalén se arrodilló 3 veces al día. Imagínense, ¿qué harían ustedes? Se dictó un edicto, ¿sí? Y dice que no debemos buscar de Dios. Pero este hombre no solo buscó del Señor, sino abrió sus ventanas, sin temor a los hombres, sino con el temor al Señor. Buscó esa relación, no podía perderse, porque él buscaba las cosas del Señor. Y oraba, dice, siguiendo el texto, leo nuevamente ese versículo, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, solo como lo solía hacer antes. No cambió su relación con el Señor, pese a este mandato que se dio. No cambió. Él seguía buscando al Señor sin temor a los hombres, sin temor a los hombres. Sabía que el Señor es todopoderoso, mucho más que el rey, mucho más que los sátrapas y gobernadores, ¿sí? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Se dan cuenta? Daniel seguía buscando de esa relación. Deseaba su pureza de corazón. También pudimos ver el domingo pasado que es el corazón, es el centro del ser humano, es lo que representa en el interior del ser humano, ¿sí? Todo lo que es su ser. ¿De qué manera se refleja el corazón del ser humano? Mediante sus pensamientos, mediante sus emociones, mediante sus sentimientos, mediante sus motivaciones. Eso es cuando leemos la palabra corazón, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, la palabra corazón pudimos describir, y también leímos Jeremías 17:9, aclarando y viendo cómo está el corazón de aquellas personas que están sin Dios. Y en Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hace esta exclamación, ¿no? Esta pregunta Jeremías. Y una aclaración, hermanos, que quiero hacerlos con respecto a ese versículo, ¿sí? La palabra perversos, dijimos la semana pasada, que literalmente quiere decir irremediablemente enfermo. Esta palabra no está en el sentido que, no es que en el sentido que el corazón está enfermo. No está enfermo el corazón, sino que el ser humano tiene un corazón sin remedio. Así lo dice en la Biblia de las Américas, si leen este versículo, que el corazón del ser humano no tiene remedio, ¿sí? Y también en otras versiones van a ver que el corazón del ser humano no tiene arreglo. También van a encontrar en otras versiones, me leí como 10 versiones, y dice que también el corazón del ser humano, basado en este versículo, es perverso. Y algo que encontré en la traducción inglesa, ¿sí?, de este versículo, dice que el corazón del ser humano es desesperadamente malvado. Es más fuerte esa traducción. Y vayamos por ahí, le voy a pedir que proyecten la versión de lenguaje actual de Jeremías 17:9, por si a alguno no le quedó claro. Ustedes, dice Jeremías en la versión de lenguaje actual, ustedes se creen buenos. Así está el ser humano, se cree bueno ante los ojos de Dios, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. ¿Sí? Eso quería aclarar, que no se puede hacer nada sin una obra sobrenatural, que el Señor venga y quite de nuestro ser ese corazón y sea transformado y puesto un corazón nuevo, que busque las cosas del Señor. Por eso necesitamos que el Señor cambie nuestra vida, nuestros pensamientos y sobre todas las cosas nuestro corazón. ¿Para qué? Para que luego eso se refleje en lo externo. Y dijimos que estos limpios de corazón son aquellos que han nacido de nuevo, aquellos en el cual el Señor les ha hecho ver su pecado y su condición ante los ojos de Dios. Así como dice en Ezequiel 11:19,
esta promesa. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, un corazón que desea las cosas de Dios para que anden en mis ordenanzas. Ahora que tienen este corazón, van a andar en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. ¿Qué quiere decir? Que vivan, que lo practiquen lo que están leyendo en mi palabra, está diciendo el Señor. Mis mandatos, decretos, hace alusión a la palabra de Dios. Y me sean por pueblo. Y al ser al pueblo de Dios, ¿qué vamos a hacer? Y yo sea a ellos por Dios. ¿Sí? El Señor nos va a reconocer como sus hijos, como su pueblo, al vivir en completa obediencia. ¿A qué? A su palabra. En completa práctica. ¿A qué? A su palabra. ¿Sí? Y este mismo versículo después léanlo en su casa, lo leímos la semana pasada, lo repite en Ezequiel 36. Está enfatizando, ¿sí? Ezequiel, esos pasajes. Si enfatizan, estudiamos en su momento, toda persona hebrea que enfatiza la palabra de Dios y lo repite, lo que está queriendo decir, atentos, miren que esto viene del Señor y estén atentos, que el Señor puede transformar ese corazón de carne y volverlo, ese corazón de piedra y volverlo un corazón de carne. Y la recompensa de esta bienaventuranza, ¿sí?, es de doble cumplimiento, porque ellos verán a Dios. En el tiempo presente dijimos que todo lo que vemos y todo lo que ve el cristiano lo ve por fe. Pruebas, el Señor me va a ayudar en esta prueba. Aflicción, el Señor me va a ayudar en toda situación y demás. Y esto lo repasamos el día de ayer. Y en el futuro, cuando estemos en su presencia. Así como dice en 1 Corintios capítulo 13, 12, dice, ahora vemos por espejos, oscuramente. Esto es el presente, ¿no? Todo lo que vemos. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte todo lo que nos pasa y todo lo que vemos de su creación y demás, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Estando cuando? Estando en la presencia de Dios, cuando estemos cara a cara con Él, cuando estemos en su reino. Y ahora sí, vamos al versículo 9, y nos dice el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Vamos a definir este primer punto. La expresión los pacificadores que usa nuestro Señor en este versículo es para describir a la persona que trae o establece la paz. ¿Sí? Es el sustantivo de la palabra griega ereine, ¿sí? Es correspondiente a la palabra hebrea shalom. ¿Sí? La palabra paz en el hebreo quiere decir shalom. Y un hebreo, cuando usaba esta palabra, ¿sí?, o un judío, cuando decía a otro judío shalom, él no quiere decir que no tengas guerra o que no tengas conflicto. Él quiere decir deseo, al decirle a un judío shalom, deseo para ti toda la justicia que Dios puede dar, toda la bondad que Dios puede dar. Shalom significa el bien más elevado de Dios para ti. Eso es la paz, ¿sí? Y en esta bienaventuranza nuevamente podemos marcarnos, ¿sí?, que está en contra de la corriente, contra lo que el mundo piensa. Bienaventurados los pacificadores no quiere decir que aquellos que aman la paz, ¿sí?, o aquellos que son pacifistas, o aquellos que de alguna manera salen con unas pancartas o organizaciones que buscan la paz. No quiere decir eso. No interpretemos mal. No quiere decir esto. Tampoco quiere decir, bienaventurados los pacificadores, una persona que por ahí hay conflicto entre dos personas y viene esta persona y de alguna manera esta persona trabaja como un medio para reconciliar en este aspecto de estas dos partes que estaban en conflicto. No quiere decir eso.
¿sí? Aclaremos ese punto. Por eso las palabras del Señor Jesús siempre en estas bienaventuranzas iba contra la corriente, contra lo que creían en ese tiempo. Había los celotes, ¿sí? Había un grupo en ese tiempo que se llamaban los celotes y eran celosos, ¿sí? Querían ir contra las cosas de los que estaban como gobernando, de los soldados romanos contra el rey y demás. Siempre contra las cosas que ellos veían que de alguna manera no están bien, ¿sí? Pero querían a la fuerza, y tampoco se sometían a las autoridades, no solo al reinado de los romanos en el tiempo del Señor, sino también a las autoridades y demás, y a la gente misma no los querían. Esos eran el grupo de los celotes. Entonces, lo que el Señor está diciendo, esta palabra paz, tiene que ver con la reconciliación del hombre con Dios. La paz es en el concepto bíblico, tiene que ver con la correcta relación con Dios. El resultado de esta relación con Dios, ¿sí? De manera vertical, ¿sí? Refleja, ¿sí? Las características de Cristo. ¿Qué es lo que dice en la palabra del Señor? En 2 Corintios capítulo 5, 18, dice esto. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de paz, el evangelio. El que ha sido justificado por medio de la fe está en plena armonía con Dios y siente la paz perfecta. ¿Sí? Después de haber leído este versículo, ¿sí? Aquel que ha sido justificado por Dios, el Señor ha traído paz a esa vida. Y orando, ¿no? Esto me venía a la mente. Uno en su casa se convierte al Señor, el Señor ya trajo paz a esa casa, trajo luz, pero a través de esta vida, ¿no? ¿Y qué hace esta persona que ha conocido al Señor? Clama por su mamá, por su papá, por su esposa, por su esposo, por sus hijos y demás. Empieza a clamar por la paz que el Señor le dio. Señor, oro por esta persona, oro por este hijo, por esta hija y demás, ¿sí? Entonces el Señor trajo luz a ese hogar a través de una persona, pero esta persona debe clamar al Señor para que esa paz sea derramada en todo su hogar, en todas las personas que viven en él. Y no solo en él, sino ahora este hombre o esta mujer que ha conocido de esa paz, clama por otras personas inclusive, no solo de su hogar, sino por sus familiares, conocidos, amigos. Y no solo esto, cuando sale a evangelizar, esto es lo que dice ahí, la palabra nos ha encargado la palabra reconciliación, sino cuando salimos a evangelizar, personas que no conocemos, estamos dando de esa paz, estamos transmitiendo esa palabra de reconciliación. Amigo, por favor, vení al Señor, encontrá esa paz. Eso es lo que el Señor ha hecho. Aquella persona que ha sido convertido al Señor ha conocido esa paz. Así como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y una pregunta me hacía en su momento cuando hablaba de este pasaje es, ¿y antes qué estaba? No había paz, ¿sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y antes qué teníamos? Enemistad con Dios. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio. ¿Y este es el medio? ¿No hay otro medio? Y este es el medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo es el medio. Solo colocando nuestra fe en Cristo tenemos paz con Dios. ¿Sí? Y podemos caminar en esta tierra en paz porque hemos recibido de esa paz que solamente el Señor la da.
el Señor vino a la tierra con un propósito de matar las enemistades, y no solo de matar las enemistades, sino de reconciliarnos con el Padre, y no solo de reconciliarnos, sino vino a anunciar las buenas nuevas de paz, así como dice en Efesios capítulo 2, versículo 13, dice estas palabras. El apóstol Pablo, hablando a los Efesios, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Ahí está esa palabra. Que de ambos pueblos, está hablando acerca de los gentiles y judíos, versículos para arriba, dice de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una separación intermedia entre el pueblo de Israel o el pueblo judío con los gentiles. Pero Cristo quitó esa pared de separación con un propósito, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Ese era el propósito, de quitar esa pared de enemistad, hacer la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora sí, después de haber quitado Cristo a través de la cruz del Calvario esa barrera de separación, ahora tenemos acceso al Padre. Sin Cristo no podemos acceder al Padre. Sin Cristo no podíamos reconciliarnos con Dios. Sin Cristo no podíamos inclusive ser uno y un pueblo. Un comentario que les traje dice: los verdaderos pacificadores son aquellos que se someten a la voluntad de Dios, porque Él es un Dios de paz. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, por favor. Dios es un Dios de paz. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y después busquen en sus casas 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, hablando acerca de este punto, ¿no? Que Dios es nuestra paz, o Dios es paz. También dice en este punto: los que anhelan la paz con todos los hombres. En Romanos 12, 17 nos dice, vamos a Romanos 12, 17, por favor. No solo que tenemos un Dios de paz, sino que este Dios nos demanda a estar en paz con los demás. Y dice esto, Romanos 12, 17 en adelante, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Esa es una palabra en la cual tenemos que escarbar. En cuanto dependa de vosotros, o sea, de nosotros, hermanos, estad en paz con todos los hombres. Hasta ahí. Dice que debemos estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de paz. Sigamos. En Hebreos 12:14 nos dice también: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Debemos seguir en esta paz que el Señor nos dio y buscando de la santidad. ¿Sí? Por ahí aquellos nuevos que están en el Señor
Hay 3 tipos de santidad en la vida cristiana. La primera santidad es la santidad posicional, es la que Dios nos otorga a través de nuestra conversión, ¿sí? Nosotros venimos a ser santos ante los ojos de Dios. ¿Por quién? Por Cristo, por Cristo. Y ahora la siguiente santidad es progresiva. ¿Cuál es? La que caminamos con el Señor, la que andamos, ¿sí? Esa es la segunda, el segundo tipo de santidad. Y después la santidad futura. ¿Cuál es la santidad completa o total? Es cuando estemos en gloria, donde estos cuerpos ya no se van a deleitar en el pecado, ya no van a tener lucha con el pecado, ya no van a tener estas cosas que pasan por nuestra mente y nuestro corazón. Inclusive ya no va a haber, ahí dice en Apocalipsis, y lo leímos la semana pasada, llanto, dolor y demás. Estos cuerpos ya están, ¿sí? Entonces, en esta santidad progresiva es la que estamos en este tiempo. La vida cristiana se divide y la santidad se divide en esos tres periodos. ¿Qué más podemos ver? Los pacificadores no solo son los que son pacíficos en su conducta o en su posición, sino los que se esfuerzan y logran tener la paz no solo con sus amistades, sino también con sus enemigos, ¿sí? ¿Alguien me podría marcar que Jesús, en algún evangelio, que Jesús haya tenido enemigos de él? ¿O él tenía enemigos? O sea, ¿él odiaba a alguien? ¿Despreciaba a alguien? No. Entonces, pero él sí tenía enemigos. Es un ejemplo claro, ¿sí? Cristo no odiaba a nadie, sino él daba paz al mundo. Trajo paz a aquellas personas que estaban con él en su ministerio. Pero sí había gente que lo odiaba. Y ahí se cumple, ¿no?, lo que dice ahí en Romanos 12, 18, que leímos: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. De Cristo dependía, ¿sí? Estad en paz con todos los hombres. Cristo estaba en paz en su corazón, ¿sí?, con todos los hombres, pero los hombres no, ¿sí? Lo seguían los fariseos, y ayer leímos en el estudio bíblico que inclusive ya estaban atentando y viendo de qué manera matarlo después que resucitó a Lázaro. Ahora, como segundo punto, vamos a ver quién demostró esa paz. Vamos a seguir profundizando en este aspecto. En Isaías 9:6, ¿qué proclama, qué profetiza este varón del Señor? Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿sí? Entonces el Señor es el que demostró la paz antes que venga inclusive a la tierra. Ya estaba profetizado que este varón, Jesús, 100% Dios, 100% hombre, iba a venir a ser el príncipe de paz. Inclusive podemos ver cuando llegó a la tierra, ¿sí?, cuando nació de una mujer. ¿Qué pasó ahí en Lucas capítulo 2? ¿Qué clamaron los ángeles a los que estaban ahí pastoreando ovejas? Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice esto: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían estas palabras: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para los hombres. Aquel que vino a la tierra, aquel príncipe de paz, trajo la paz a la tierra. Eso es lo que está diciendo, le están gritando estos ángeles. También él dijo, el Señor Jesús estando en su ministerio, hablándole a sus discípulos, les dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mis paz os doy, y yo no los doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Estas palabras el Señor. La paz del Señor no es la misma paz que lo que te puede dar el mundo, lo que sea, lo que se te pase por la mente. El Señor vivió una vida agradable al Padre y Él mostró la paz con todos. Así como les decía hace unos minutos, Él murió no solo por aquellos que creían en Él, Él también murió por sus enemigos. Porque Él sabía que donde el Señor iba a obrar para salvación. Y muchos también fueron juzgados, ¿sí? Fueron a juicio. El ser humano al estar separado de Dios, está separado por causa de su pecado, por causa de esta enemistad que hay con Dios. Solo mediante la obra de cruz, mediante el sacrificio de Cristo, podemos ser reconciliados con Dios. El resultado, ¿sí?, de esa reconciliación y de esa relación que ahora tiene todo ser humano, cuando viene al Señor, lo podemos ver ahí en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Esto es lo que el Señor ha hecho y está reflejado en esta carta a los colosenses. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, así está el ser humano sin Dios, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Solamente por el Señor nos podemos presentar ante Dios y ser irreprensibles. Él ha limpiado nuestros pecados. Y ahora una de las preguntas, ¿quién nos separará de ese amor? ¿Quién nos separará de esa paz? ¿Sí? El reino de Jesús, el Mesías, se caracteriza por aquellos pacificadores que han conocido de esa paz y proclaman la paz a los perdidos. No solo se guardan de esa paz conocida, sino dan de esa paz. Dar de gracias lo que es de gracia, dijo el apóstol Pablo. Jesucristo, como podemos ver en cada bienaventuranza, nuevamente les marco, hermanos, visitas, es el mayor ejemplo de paz. Es el mayor ejemplo de paz. Él murió, ¿sí?, en la cruz del Calvario, no solo por aquellos que iban a creer, sino por sus enemigos. Y por último vemos la promesa que dice en esa bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es la promesa, ¿sí? Literalmente esa palabra que dice porque ellos serán llamados hijos de Dios, quiere decir esto: porque ellos, solo ellos y no otros, son hijos de Dios y serán llamados. Es Dios mismo el que bendice a los pacificadores. Son hijos de Dios por adopción mediante el nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Solo ellos son los pacificadores los que se benefician de esta promesa de hacerse llamar hijos de Dios. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos
12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que reconoce a sus hijos y hace esta conversión en la vida de sus hijos. ¿Y qué va a hacer la gente? Van a ser reconocidos, así como Dios los reconoció como sus hijos. Los demás, a través de este fruto, a través de esta bienaventuranza, van a ser llamados, esos son hijos de Dios, o esos son pacificadores. Nadie llega a ser hijo de Dios porque por ser un pacificador o una organización que busca la paz mundial. Nadie. Sino, ¿cómo quieres encontrar esa paz? Caminando las mismas pisadas que Cristo caminó. Buscando de esas pisadas, anhelando parecerse más a Cristo. Y aquellos que se parecen más a Cristo serán llamados hijos de Dios. La palabra serán llamados está en tiempo verbal, futuro, indicativo, continuo. ¿Sí? Serán llamados. ¿Qué quiere decir esto? Me mira. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Les explico este término, ¿sí? Verbal, futuro, continuo. Que al venir al Señor, el Señor es reconocido, el ser humano es reconocido ante los ojos de Dios, ¿sí? Y a partir de ahora, ¿sí? Serán llamados hijos de Dios en un futuro, que a partir de ahora el creyente, a medida que va caminando en el Señor, es llamado hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en la eternidad. No solo en esta tierra, sino en tiempo futuro. Quiere decir que a partir de que el cristiano ha creído en el Señor, ahora es llamado hijo de Dios. Y no queda ahí, sino que va a seguir llamándose hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en la eternidad. Eso es la aclaración de ese tiempo verbal. Los hijos de Dios que esperan entrar en el reino con el Mesías deben caracterizarse por proclamar la paz con Dios, ¿sí? La paz que Dios da a la humanidad, sabiendo que esta humanidad está en rebelión con Dios. Así como decía en Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sin Cristo, sin esa fe que el Señor la otorga, no podemos acceder a esa paz. Para finalizar, algunas aplicaciones y preguntas que nos debemos hacer. Y esto es un llamado a aquellos que todavía no han creído en el Señor. Querido amigo, ¿dónde está tu paz? ¿Has buscado de esa paz verdadera que habla tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento? ¿Has buscado? En Romanos 3:10 nos dice cómo está el corazón y la vida del ser humano. Vamos a Romanos 3:10, por favor. Para que te examines y para que el Señor haga luz en tu vida. Porque, como decía ese pasaje de Jeremías, muchos nos creemos buenos ante los ojos de Dios, o que estamos actuando con buena voluntad. Pero sin embargo, dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Estos son reflejos de cómo está esta persona. Dice que con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, no de paz. ¿De qué? Está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Se dan cuenta cuánta necesidad tenés, amigo, amiga, que no has creído en el Señor? Y en Gálatas 5:19 nos habla acerca de aquella persona que está sin el Señor, aquella persona que vive en la carne. Dice Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, lo que
uno vive sin el Señor. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades. Ahí está, ¿sí? Lo contrario a la paz. Pleitos, celos, iras, contienda. Esto también podemos decir que es contrario a la paz. El hecho de estar enojado, el contencioso, ¿sí? Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Así está el corazón del ser humano, así está el ser humano sin Dios. Por eso en esta mañana estamos pidiéndote que a través de estos pasajes te examines de cómo está tu corazón, cómo está tu vida. ¿Has encontrado paz en el Señor? Niño, joven, adulto, esto es para todos. No queda ahí. En Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, la amistad con el mundo, de dónde vienen las guerras y los pleitos, ¿sí? Entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen? Muchas veces se preguntan, ¿no? Las personas, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta destrucción? A causa del corazón del ser humano, a causa del pecado que hay en el mundo. Por eso necesitamos transmitir de esa paz a toda la humanidad. Donde vayamos, hermanos, debemos transmitir de esa paz. Y un llamado a aquellos que vengan al Señor, que crean en el Señor, porque si no creen en el Señor, sus vidas ya están condenadas. ¿Qué nos dice en el Evangelio de Juan 3:16 en adelante? Muchos lo conocemos, ¿no? De manera que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que encuentre esa paz por Él. El que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es un llamado, amigo, amiga, niños, jóvenes, que crean en el Señor, porque tu vida, si no, ya está sido condenada. Busca del Señor, no esperes el tiempo, es hora que vengas al Señor, no esperes hoy a la noche, no esperes, es ahora tiempo de arrepentirse y clamar al Señor. Y el Señor, para todos aquellos que hemos creído en el Señor y aquellos que estamos buscando y aquellos que estamos haciendo esta invitación, nos habla en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 43, estas palabras. Para todo cristiano, para todo aquel que busca las cosas del Señor, aquel que está limpio de corazón. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos. Ahí está lo que estamos hablando de esta promesa de vuestro Padre que está en los cielos, para hacer salir que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? De esta manera debemos estar en paz con todos. De esta manera debemos pedir al Señor por esa paz. Un ejemplo, mientras buscaba acerca de este versículo, encontré unas palabras del pastor Spurgeon, que nos da un ejemplo claro de cómo el cristiano debe buscar la paz, no solo en la iglesia, sino con los demás.
Dice que una historia cuenta él, dice, 2 espartanos habían altercado entre ellos, y el rey de Esparta, Aris, llamado Aris, ordenó que ambos se reunieran con él en un templo. Cuando ambos llegaron allí, escuchó sus respectivas quejas de ambos soldados espartanos y le dijo al sacerdote de ese lugar: cierra con llave las puertas del templo. Estos dos no podrán salir nunca hasta que lleguen a un acuerdo. Y allí dentro del templo dijo: es impropio diferir. Así que eliminaron de inmediato sus diferencias y se fueron, estos 2 espartanos. Y él dice, ¿no?, en su sermón de esta bienaventuranza: si esto se hizo en un templo de ídolos paganos, con mayor razón debe hacerse en la casa de Dios. Y si el espartano pagano hizo esto, con mayor razón debe hacerlo el cristiano, el creyente en Cristo. ¿De qué? De buscar la reconciliación con todos. Esto es un reflejo del cristiano. No podemos seguir viviendo en enemistad con los demás. Esto es otra evidencia del carácter del cristiano. Y esto solamente lo puede hacer el Señor en nuestras vidas. Por eso, así como les decía ayer, la vida cristiana es continuo vivir en arrepentimiento. La vida cristiana es buscar las cosas del Señor. Así como vimos el ejemplo de Daniel, así como vimos el ejemplo de José. Ellos tenían un temor y una relación correcta ante los ojos de Dios. Ese es el ejemplo claro. Y ahí nos dice una promesa que el Señor no nos va a dejar. El Señor nos dio de esa paz. Mis pasos dejo, mis paz los doy. Y no los doy como el mundo los da. Así que si hemos creído en el Señor, y aquellos que no han creído en el Señor, es tiempo que vengan a buscar de esa paz. Solamente Cristo es el que puede transformar nuestras vidas. No somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, el que va a obrar día tras día en nuestro caminar. Por eso debemos buscar esa relación con el Señor. Vamos a orar.